Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase 3 de este curso. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son las nuevas masculinidades. Quienes aquí están a cargo del curso: Paula Figueroa, Enaria Yoma. Y bueno, espero que hayan podido revisar el primer video y las actividades de la segunda clase. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué se tratan las nuevas masculinidades. Sí, hola Paula, y un poco para poner en perspectiva y en relación al primer video, todo lo que abordamos en relación a la importancia que tiene la normativa y poner en perspectiva cómo podemos bajar eso no solo a los contenidos de las materias, vincularlas, sino también cómo trabajar en la convivencia diaria y repensarse en términos de nuestros vínculos en relación a las masculinidades. Entonces hoy lo que vamos a pensar un poquito es cómo se construyen estas masculinidades, qué significan, en función de qué y qué cuestiones podríamos revisar, que podríamos luego llevar al aula y llevar a la práctica diaria, y también poder transformar inclusive en los contenidos y pensarnos desde esta perspectiva de género y de derechos humanos. Como para poder poner en común un concepto muy sencillo de lo que serían las masculinidades, podríamos empezar diciendo que tiene que ver con un mandato, ¿no? Y en esto lo que veíamos en la clase anterior, cómo se define un mandato y que se hace en función de determinados roles y que tienen que ver con todos los procesos de socialización que tenemos en cada sociedad, que tiene sus particularidades también. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, en primer lugar decimos que es un mandato, ¿no? Que atribuye ciertos roles y ciertas funciones, en este caso a los varones, pero a los varones heterosexuales, ¿no? Y que forman parte de esta heteronorma. ¿Qué significa eso? Que en esa cuestión que hacíamos la división entre sexo y género, ¿no? Es decir, aquellos varones que biológicamente su sexo coincide con su identidad de sexo y con su orientación sexual. Entonces ahí le pone un mandato que además es histórico y que es temporal también. Y la masculinidad o el mandato de la masculinidad no siempre se dio en todas las culturas, por eso es importante decir que también hay que verlo desde el punto de vista histórico, cómo se han construido las masculinidades. Entonces, ese varón heterosexual tiene que cumplir ciertos mandatos, y esos mandatos le adjudican determinados roles. ¿Y cuáles serían esos roles que podríamos pensar? Bueno, que los varones son fuertes, que son dadores, que no pueden demostrar sus emociones, como veíamos o hablábamos en la clase anterior, y además que está vinculado fundamentalmente con su heterosexualidad. Eso lo ubica en una posición determinada que no es cualquier posición, sino es una posición de privilegio. Y ahí podemos sumar un concepto más, que serían las masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces, ese tipo de varones están dentro de este concepto de masculinidades hegemónicas. Y después vamos a ver lo que tienen que ver con las masculinidades subordinadas, es decir, aquellos varones, por ejemplo, que forman parte del colectivo LGBTI+. Podemos pensar en los gays, en las personas trans, que no forman parte de esta masculinidad hegemónica. Y además, en las masculinidades subordinadas, que no son privilegiadas, ¿en quién más podemos pensar? Bueno, en las personas con discapacidad, en las personas racializadas, inclusive niños respecto de varones adultos también van a entrar en este concepto de masculinidades subordinadas. Y es muy importante eso también, poder pensarlo, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cómo podemos analizar también las masculinidades en términos de la ley
de identidad de género, ¿no? Que es una ley nacional y que también tenemos que hacer cumplir dentro de lo que es en las escuelas. Sí, también esto, pensando, ¿no?, en estas masculinidades hegemónicas y bueno, yendo a lo que es la constitución psíquica, ¿no?, la constitución de la subjetividad, la construcción de la subjetividad. ¿Por qué la empatía, la vulnerabilidad, el cuidar de otros no son valores positivos dentro de esa masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Qué está pasando con estos mandatos, ¿no?, que son culturales, que se transmiten de generación en generación y que de alguna manera construyen una subjetividad que se construye de manera frágil porque es todo el tiempo luchando por no ser lo otro, eso rechazado, eso que me viene a atacar en mi identidad. Entonces, ese es el proceso que se está dando, o ese es el proceso dentro de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es una lucha constante de demostrar y demostrarse que son lo suficientemente fuertes, proveedores, esta cuestión de no mostrar vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa en el hecho de que todo sujeto, toda persona, es vulnerable? O sea, la vulnerabilidad nos atraviesa a todos y todas, porque ¿qué significa ser vulnerable? Claro. Es la posibilidad de que algo te pase, es decir, que se te produzca un daño, ya sea físico, moral, emocional. Entonces todos estamos expuestos a la posibilidad de que esto nos suceda. Es decir, es utópico pensar que podemos no ser vulnerables. Todos lo somos, porque somos sujetos, porque somos humanos, ¿no? Sí. Así como el cometer un error es parte de las posibilidades al ser una persona. Entonces, ¿qué pasa con esta construcción del ser macho en una sociedad que nos empuja de alguna manera a rechazar todo lo que es lo emocional? Y queda como único o como única, de alguna manera, la única matiz o los únicos matices emocionales son el enojo y la irritabilidad dentro de esta masculinidad, ¿no? Sí. Pero como esto, ¿no?, de todo el tiempo estarse defendiendo, tiene su efecto de estar siempre irritado, enojado, porque hay algo que siempre te está atacando, ¿no? Entonces, claramente nunca vas a tener la apertura de decir, bueno, yo no puedo, yo no quiero, esto que me ofrecen no me gusta, y que sea algo de un mandato. Por ejemplo, está la predisposición a siempre ser activos sexualmente de los varones, claro, ¿no? Esto que siempre tiene que ser... Virilidad. Claro, la virilidad. Esto de las conquistas constantes, ¿no? Sí. Si un varón rechaza eso porque no le interesa, porque no quiere, porque tiene una compañera afectiva a la que le es fiel, entonces a través de chistes, de burlas, lo que hacen es que caigan en estos mandatos sociales o en estos estereotipos, ¿no? Pero cuando vamos un poco más allá en esto, encontramos que estos mandatos existen tres tipos de riesgo. El primero y más visible, lo que es la violencia contra las mujeres, sí, niños, niñas, adolescentes y personas del colectivo LGBTI+, personas con discapacidad, todo lo que habías mencionado hace un rato, sería el primer tipo de riesgo, porque eso es lo más visible que encontramos, ¿no? Esto de decir, bueno, el uso del poder, porque todo esto que hablaste, ¿no?, de lo que tiene la masculinidad hegemónica es el ejercicio del poder sobre los cuerpos de los demás. Sí. Entonces, el primer riesgo es en ese orden, y tenemos cifras de violencia contra mujeres, niños, niñas y personas con discapacidad, personas del colectivo LGBTI+, que son cifras muy elevadas, ¿no? Entonces estamos ante una problemática social y de salud pública también. Pero el segundo tipo de riesgo tiene que ver con los otros varones, que no son ni del colectivo LGBTI+, que son hombres que rechazan o que no ejercen esa lucha por el poder, ¿no? Esa lucha del poder físico, y que están constantemente tratando de ser más inteligentes, más hábiles, ¿no? Es una lucha que lo vemos mucho en las escuelas, ¿no? Aquel varón que no quiere participar de los partidos de fútbol, o que no es bueno para el fútbol, que no le interesa, o que no le interesa actividades estereotipadamente masculinas,
es rechazado y agredido, y que tampoco forma parte de un colectivo, ¿no? LGBTI+. Entonces quedan también como relegados, violentados y vulnerados en sus derechos y en sus posibilidades, en su desarrollo. Y el tercer tipo de riesgo que encontramos en estos mandatos es para sí mismos, porque ¿qué sucede con esta masculinidad hegemónica? Los varones tienen mayor riesgo o mayor tendencia a realizar actividades extremas, ¿no? Que ponen en riesgo sus vidas, y también piden menos ayuda, se cuidan menos en cuanto a la salud, ¿no? En cuanto a ir a un odontólogo, ir a un psicólogo. En estos servicios de salud encontramos que la mayor cantidad de usuarios son mujeres, ¿no? Es como que son quienes más cuidan de su salud, porque hay un mandato muy fuerte en las mujeres de cuidar al otro y cuidarse así, ¿no? Entonces el cuidar nos atraviesa a las mujeres, entonces ocupamos más espacios de cuidado, que también ahí se desarrolla un poco más el tema de las profesiones. Las profesiones donde hay más mujeres son generalmente las de cuidado, o de servicios. Entonces, estos mandatos nos atraviesan de esa manera. ¿Cuál es el objetivo de esto? Empezar a cuestionarnos un poco y preguntarnos qué pasa que no podemos incorporar dentro de la masculinidad, ¿no? como identidad, el cuidado de otros, la empatía y el ser vulnerables, que es parte del ser humano. O sea, al ser parte de esta especie, somos todos vulnerables, a todos nos puede pasar algo, o en algún momento no poder con algún problema que nos acontece, alguna situación, ya sea del orden externo, es decir, laboral, económico, o del orden interno, no tener las herramientas para afrontar, porque bueno, algo que ocurre es que poco se habla o poco se enseña de salud emocional, ¿no? De inteligencia emocional, de poder gestionar nuestras emociones. Siempre nos dicen que hay que controlarlas, hay que reprimirlas o hay que minimizarlas, y en realidad es aprender a gestionarlas, y para eso las tenemos que poder conocer. Y eso es algo que desde las tempranas, de las edades tempranas, a los varones se les inhibe. Claro. Entonces, sí. Claro, pensaba en esto, ¿no? De cómo estos procesos de legitimación que tienen que ver con las masculinidades hegemónicas finalmente terminan generando padecimientos. Ahí me dirás vos, podrás profundizar un poco más, pero finalmente estos padecimientos a veces pueden ser visibles, ¿no? a través de determinadas conductas o no. Entonces, también un poco cuestionarnos quién nos legitima también dentro de estas masculinidades. No sé, por ejemplo, se me ocurre en las escuelas, en los grupos de pertenencia, ¿no? Y de este grupo que mencionabas, que quedan por fuera porque no quieren participar ni ser parte de estos grupos de referencia. Su referencia pasa quizás por otros grupos y no necesariamente por estos mandatos vinculados a las masculinidades subordinadas. Entonces, también un poco pensar cuál es la referencia y quién nos está legitimando también en nuestra sociedad, y cómo también esos procesos de legitimación también afectan la salud mental. Porque si nos ponemos a pensar y a ampliar un poco más el abanico, y hay una cantidad de problemáticas que son parte de la salud pública y que se empiezan a hablar, pero que parece de manera aislada, ¿no? Es como pensarla, ¿no? De manera más articulada, por decirlo de alguna manera, y podemos pensar, por ejemplo, en los suicidios, en la problemática de los suicidios, y podemos vincularlo quizás con algunos mandatos, o cuando hablamos de la educación sexual y las enfermedades también de transmisión sexual. Hoy estamos en lo dicen las estadísticas, por ejemplo, en una epidemia de sífilis. Entonces, ¿de qué manera afecta también estos marcos de referencias culturales que vienen a legitimar ciertas masculinidades, ¿no? Pero no porque no haya características de esta masculinidad que no puedan ser, sino cómo impactan también en el caso de la salud mental y también en el caso de las violencias, por ejemplo. Sí, también esta cuestión de lo que hablábamos del tercer tipo de riesgo, sí, ¿no? Dentro de estos mandatos, del no cuidarse o el no cuidar de sí mismo, claro, de los varones inscriptos en esta masculinidad, sí, hegemónica, que también tiene que ver con el exponer o llevar el cuerpo al extremo, sí, al máximo. Entonces de repente tenemos adolescentes que están
imponiendo o demostrando o midiendo su masculinidad con otros, con sus pares, en esto de las picadas, las cuestiones ilegales, los cometer ilícitos o alcoholizar, en estado, digamos, manejar en estado de ebriedad, esto, alcoholizarse a tal extremo. Así es. Y creer que uno puede, porque está el mandato de ser todopoderoso, ¿no? Esto de yo puedo con todo hasta que el cuerpo ponga el límite. O estas competencias en donde dos varones se miden de quién resisten más, no sé, una competencia de cachetadas, que eso está muy vigente en Estados Unidos, al punto de decir lo absurdo, no digo esto de la competencia de cachetadas porque están planteando de prohibirla, al nivel de que hasta producen derrame cerebral, daño cerebral, ¿no? Llevar el cuerpo al extremo, y lo traigo a esto porque bueno, es algo que está vigente en estos momentos, pero que de alguna manera como para llevar al extremo una práctica que es común, ¿no? Esto de nunca mostrar debilidad, ¿no? Esto de mostrar que siempre se puede, que se puede ir hasta el final, que se puede resistir todo, cuando no es así. Y cuando no se puede, porque el cuerpo llega a su límite, es como, bueno, no aguantaste lo suficiente porque no sos lo suficientemente hombre. Y en esto hay estas conductas de riesgo que son identitarias y que es necesario que las trabajemos y que las cuestionemos como adultos y que se las cuestionen desde los adultos varones, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo yo sigo reproduciendo esto? Y una de las cosas en las que se reproduce mucho es a través del chiste, ¿no? Sí. Y en esto del no poder cuidar a otros, o de no es que no poder, sino el no tener las herramientas incorporadas para cuidar de otros, porque hay un mandato donde dice que no, el cuidar es de mujeres. Entonces, si yo me identifico con esto, yo no puedo cuidar. Y ahí es donde entramos en que los mandatos, los estereotipos, los roles, su problema es cuando imposibilitan o dificultan el desarrollo de ciertas habilidades de las personas. Está bien que un hombre pueda decidir no paternar. Es una elección. Ahora, la cuestión está cuando si son padres y no ejercen su rol. Por ejemplo, ahí tengo una contradicción. No sé si viste ese video, porque por supuesto que hay un montón de varones que se inscriben en esta masculinidad hegemónica, pero que consciente o de alguna manera lo rechazan, pero está tan internalizado que cuesta como empezar a mirarlo y a desarmarlo para poder identificar estas conductas. Por ejemplo, ese video que es un chiste, no es una humarada, pero esto que plantea de, bueno, no, le dice a la esposa o a la pareja, vos quédate en cama, estás muy cansada, yo llevo a los chicos a la escuela, yo me hago cargo, vos descansá. A los 5 minutos, ¿dónde está la mochila de los chicos? Sí, la mujer le dice, y él, sí. Vuelve. ¿Y cuál es la de cada uno? Bueno, y los mismos chicos le empiezan a decir, bueno, cuál es de cada uno. Después vuelve a aparecer, ¿y qué les doy de desayuno? ¿Y cuál es la ropa de la escuela? Vuelve al rato. ¿Y a qué escuela van? O sea, no sabía nada, o sea, estaba en la casa. Era un padre que trataba de empatizar, ¿no? Bien, ese es el chiste, ¿no? Eso no es tarea de hombres. Lo que tiene el chiste es que naturaliza ciertos mandatos y ciertos roles, ¿no? Porque nos causa gracia porque es algo cotidiano. Entonces nos causa gracia porque viene a mostrarnos que, con un mensaje subliminal, digamos, no consciente, ¿no? Donde nos plantea que las tareas de cuidado son de mujer, entonces la mujer descansa, igualmente tiene que estar dando órdenes, no puede descansar, porque el varón no puede hacerse cargo. O sea, ese es el chiste, ¿no? Detrás de todo esto que nos puede causar gracia, porque decimos, bueno, sí. La realidad es que en esa familia, donde hay un padre presente, es un padre que no se estaba haciendo cargo de las tareas de cuidado. Eso es lo que nos está diciendo este chiste. Y nos causa gracia porque más de uno se siente identificado dentro de sus familias. Así es. O también cómo ha ido evolucionando la publicidad, ¿no? Porque antes, cuando se publicitaban productos de limpieza, ¿no es cierto? Un ejemplo muy claro era Mr. Músculo, venía Mr. Músculo, un varón, y además con un determinado estereotipo, inclusive físicamente, a resolver las tareas y traer el detergente a quién está dentro de la casa, una mujer. Pero además, aparte de la mujer, le sumaban la hija mujer. Eran dos mujeres, mamá e hija, haciéndose cargo de las tareas de limpieza de la casa. Eso ha ido
evolucionando de alguna manera y ahora se puede ver publicidades en términos de la limpieza y de los productos de limpieza con un poco más de corresponsabilidad. Pero por ahí aparecen unas publicidades que claro, que está toda la familia, pero está el varón en su escritorio trabajando, hijos e hijas jugando y aparece una mujer disfrutando, ¿no?, de toda de un líquido para limpiar el piso, ¿no?, con todo lo que trae y la limpieza que puede brindar en el hogar. Sigue habiendo ahí todavía una construcción simbólica a analizar. Entonces, retomando esto, ¿no?, de lo simbólico y lo del lenguaje, y que lo vemos, mencionamos un ejemplo de la vida adulta. Qué importante es poder trabajar desde lo simbólico, inclusive desde el lenguaje, sobre todo en la escuela, todo aquello que tiende a naturalizar las masculinidades hegemónicas, ¿no? Sí, sí. Los varones acá, las nenas acá, solo el fútbol para los varones. Bueno, todo eso viene a legitimar y a dar estos procesos de legitimación para esta masculinidad hegemónica. El punto es que deja por fuera otros grupos y básicamente niega derechos, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar también, cuando revisamos todos estos modelos, qué derechos también se están negando y que para eso se requiere de una revisión cultural. De esto, de lo simbólico que hablabas hace un rato, es justamente por lo que se pensó este taller y este curso, más allá del discurso, porque hay un discurso, como dijiste vos, esto de las publicidades, ya no se atreven a tal cosa o ya cambian porque existe el rechazo, sí, pero un rechazo discursivo, sí, porque al nivel de las prácticas, del ejercicio, siguen sosteniéndose. Y esto lo vemos en lo cotidiano, bueno, en mi caso que trabajo con violencia, en los discursos, ¿no?, de muchas mujeres que dicen, no, yo retomé la relación porque no quería ser madre sola, enfrentar lo difícil que es esto, o te dicen cosas como, bueno, lo que pasa es que él es hombre. Entonces, claro, en la práctica, o sea, justificando las violencias, ¿no?, las agresiones físicas, verbales, quizás las físicas se cuestionan mucho más porque son más visibles. Cuando entramos a un terreno más simbólico, ¿no?, psicológico, es más difícil poderse dar cuenta. Difícil, sí. Entonces, por ahí también esto cuando preguntas, ¿y cuándo comenzó la violencia? Y me empezó a pegar en tal momento. No, vamos un poquito más atrás. ¿Cuándo empezó la violencia? Porque la violencia no es solamente la física, es toda la psicológica, que siempre es la base. O sea, para que haya una piña y la mujer no se vaya, hubo antes. Ahí está la base, que es la violencia psicológica. Sí. La que le hace creer que no tiene las herramientas para salir sola, la que le hace creer que en realidad ella es culpable, que nadie le va a creer, que ella es la responsable de toda esa situación, que por el amor a sus hijos ella tiene que quedarse. Bueno, todo eso son estos mandatos que hablamos, que para las mujeres son otros, que lo hemos hablado en alguna oportunidad en otros cursos, en otros momentos, en encuentros y talleres que se hacen desde el CELAR, pero hoy puntualmente estamos trabajando eso, ¿no?, de lo discursivo, que se rechaza desde el nivel discursivo, se rechaza la violencia, pero en la práctica la sostenemos. ¿Y cuándo la sostenemos? Cuando a un compañero de trabajo, varón, nos dice, lo vemos triste o nos quiere contar algo de su vida, le decimos, bueno, no seas maricón, ponele el pecho a la vida, inhabilitando el poder acercarse a sus emociones, ¿no? El que sienta vergüenza, porque eso también es unos efectos, el sentir vergüenza de no poder con algo o de tener ciertos pensamientos o de no tener las herramientas. Entonces, la respuesta a esto es la empatía, el ejercicio de la empatía. Inclusive no poder decir que padece violencia, por ejemplo, la violencia laboral de un varón. Es decir, atravieso determinada situación, ¿cómo lo puedo resolver? Sí. Inclusive eso, porque también esos padecimientos hacen a poderlos poner en palabra y cuestionar también estos mandatos, ¿no? Que todavía sobre violencia laboral tenemos muchísimo que hacer, la verdad, pero cómo resolver ciertas situaciones, pero también entra esto de las masculinidades también. Y es muy importante lo que decías vos, siempre ver anteriormente a la vida adulta, ¿no? ¿Dónde aparece? ¿Dónde vemos? ¿Dónde hemos naturalizado?
porque claramente no hemos nacido y no hemos socializado en una sociedad machista, ¿no? De hecho, hemos tenido que luchar para votar, para ir a la educación, para ir a la educación universitaria, para estudiar ciertas profesiones, porque había ciertas carreras en su momento que solamente era un espacio de varones, ¿no? Inclusive hoy en los trabajos, tareas que si las asume una mujer son cuestionadas, porque estamos en las tareas reproductivas y de cuidados. Entonces, pensar en una mujer choferesa, ¿cuál es? Bueno, tuvimos la experiencia de cuando acá empezaron a manejar los colectivos, y que eran todos esos chistes de que si te cruzas uno, cuidado, porque habían tenido unos accidentes, pero nadie pone en contraste los accidentes cotidianos de los colectiveros varones, ¿no? Eso que primero suceden, no es que no existen. Y hay una estadística de este año de nuestra provincia: el mayor porcentaje de siniestros viales está protagonizado por varones. Que también tiene que ver con esto del riesgo. Por ejemplo, no frenar en las esquinas por tener el derecho a pasar. Sí. Entonces yo paso y no me fijo si el otro cree también que tiene el paso. Entonces, porque yo voy más adelante, porque siempre tienen el derecho sobre el otro. Entonces, por eso también esta cuestión de mayores accidentes, ¿no? Porque manejan alcoholizados. Que esto no quiere decir que las mujeres no lo hagan. Sí lo hacen, pero hay una cuestión estadística que nos está diciendo que hay una problemática y que tiene que ver con una transmisión cultural, y que es justamente esta masculinidad, ¿no? Que se sostiene con estos valores. Y por otro lado, esto también como para ir cerrando, el tema de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad para identificarse con el otro y comprender lo que el otro siente. Entonces, en esta capacidad de empatía, fíjense que para poder identificarse con el otro tiene que ser similar a mí. ¿Y qué sucede con la masculinidad? No permite, este mandato de masculinidad, si hay una desigualdad de poder, no permite a este hombre, ¿no? Con esta masculinidad hegemónica, identificarse con quienes considera inferiores. Entonces, de partida, el trabajar la empatía, el poder reconocer que si yo digo algo que al otro le duele, o si hago algo que al otro le duele, la capacidad para empatizar me hace comprender que eso está mal, porque me podría doler a mí. Entonces, cuando yo escucho a un amigo, o cuando me doy cuenta que alguien está triste y quiere hablar, el empatizar es la capacidad, insisto con esto, es la capacidad de poder identificarse con el otro, aunque el dolor no sea mío. O sea, yo entiendo que eso es de él, no es mío, pero es la capacidad para poder aceptar que el otro está sufriendo y poderme dar cuenta que al otro le está pasando. Sí. ¿No? Y de esa manera podemos apoyar, podemos escuchar, comprender, y eso es algo que se inhabilita o se inhibe en su desarrollo en los varones desde temprana edad. ¿Cómo? No pudiendo sentir sus propias emociones. Si te duele, no llores, porque los hombres no lloran. Es más, para la próxima clase tenemos un video que justamente trabaja esto, ¿no? Es un joven que asiste a terapia por obligación, porque lo manda la madre, en donde él plantea que él está bien, él no tiene una emoción porque las emociones no son parte del repertorio que él tiene por ser hombre. Y cuando empieza a avanzar, ¿no? Resulta que tiene una historia de violencia familiar, donde su padre era agresivo con su madre, y él entendió que él tiene que ser fuerte, ¿no? Él tiene que ser fuerte. El tema es que se ve cómo él ingresa, la postura que tiene, el discurso que sostiene, lo ubica en una posición en donde se deben rechazar las emociones. Y si no puedo reconocer mis emociones, no puedo sentir, muy difícilmente pueda ver en el otro las emociones. Entonces esto es también algo que les invitamos al debate, a la reflexión, que es importante que empecemos de alguna manera a cuestionar este deber ser fuerte. Sí. Porque es la puerta para poder pedir ayuda y poder ayudar también, porque es la puerta de decir, bueno, esto que yo estoy hablando, de decir, bueno, puedo comprender cuando el otro sufre, puedo comprender que hay ciertas prácticas mías también que hacen que el otro sufra. ¿Sí? Es un punto donde podemos empezar a desnaturalizar estos mandatos. Y relacionado con la empatía también, no es que vamos a demonizar a los varones, sino aprender a diferenciar
cuando se han naturalizado ciertas conductas que legitiman estas masculinidades, cuando diferenciar, cuando estamos hablando fundamentalmente de la violencia simbólica y psicológica, que es como la madre de todas las violencias. Entonces, poder empezar a diferenciar ayuda primero a empatizar y también nos habilita a pensar que el sufrimiento es válido y que lo podemos atravesar con las herramientas, ¿no es cierto?, que cada persona tenga, pero poderlo ver, ¿no? Y eso seguramente hace que desde la empatía todo se vuelva mucho más humano respecto del respeto que tengamos por la otra edad, ¿no? por la otra persona. Sí, y en esto de no demonizar, cuando se habla de construir una masculinidad hegemónica, también va para las mujeres. Sí. Por eso el taller planteamos de un más allá del discurso, porque muchas veces decimos, no, a mí no me gustan los varones así, pero cuando estamos en pareja y a nuestra pareja le exigimos que sean así. Entonces, o a nuestros hijos en la crianza, exigimos que tengan determinadas características. Por ejemplo, a la nena prohibirle tener novio, pero festejar cuando el nene aparece con 2, 3 novias al mismo tiempo, en vez de decirle, no, a ver, hay una cuestión de entender que eso produce sufrimiento posiblemente a las otras, a las que se les miente, identificarlo como algo negativo, no como un valor, porque eso también tiene que ver con tanto las familias, ¿no?, con toda la diversidad que existen dentro de cada familia, tiene que ver con esta apertura de construir la masculinidad y no atacar al hombre, sino al sujeto, sino es no seguir reproduciendo mandatos. Entonces, cuando yo tengo mi hermano que viene, que tiene 2 novias, que miente, decirle eso no está bien, no festejarlo. O a mi amigo varón que miente, que engaña a su pareja y yo lo sostengo, lo oculto, lo felicito, le digo, mira don Juan. No, rechazar eso, ¿no? Seguir reproduciendo y decirle, che, mira, me parece que produce un daño, porque si fuera la inversa, ¿cómo te sentirías? Por ejemplo, ¿no? Sí. Eso es a lo que planteamos, no es atacar, los varones no son nuestros enemigos, ¿no? Así es. Sino son nuestros compañeros, pero también del otro lado nos tienen que ver de esa forma, como compañeros, como compañeras, como pares, que de eso se trata el poder empatizar, somos iguales. La violencia es una desigualdad, ¿sí? Entonces en esa desigualdad no nos podemos identificar, no nos podemos ver. No podemos sentir lo que el otro siente, darnos cuenta que cuando yo miento, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo tan cotidiano, ¿no?, de las infidelidades, cuando yo miento, le hago un daño al otro, porque si no tendría por qué ocultarlo. Así es. Cuando hablamos de esto de las relaciones abiertas, son abiertas en ambos sentidos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces son abiertas unilateralmente, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo un noviazgo abierto, pero cuando sucede del otro lado no lo soporto. Porque sigo sosteniendo una cuestión de poder, ¿no?, donde no hay igualdad. Entonces, así es. Y en la violencia más extrema, que hablamos de femicidio, hay una frase muy común que tiene que ver con quienes ejercen violencia, es esto de que si no sos mía no vas a ser de nadie. Y eso también aporta a revisar el mandato también, ¿no? Ese es un mandato que viene traído culturalmente, en donde antes el patriarca, ¿no?, el dueño de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de las niñas, era el dueño. Entonces eso se cambió con la ley, pero culturalmente siguió transmitiéndose, ¿no?, de generación en generación. Y de ahí vemos esta cuestión del poder, ¿no?, donde todos los derechos de las mujeres, niños y niñas han sido a costa de luchas sociales por la igualdad. Que eso también es importante que lo podamos reconocer, ¿no? Esto de vernos como iguales es nuevo. Entonces tenemos también aprender a vivir con nuevas formas de ser y, como lo vamos a ver en la última clase, nuevas formas de relacionarnos. Y que incomoda, sí, ¿no? Porque quizás muchas de las cosas que hemos comentado acá van a generar incomodidad, ¿no? Y de pronto aparecen esos discursos que, por ejemplo, bueno, pero las mujeres también son violentas, ¿no?, para contrarrestar algunas cuestiones. Pero no se trata de todo el tiempo de estar en discursos contrapuestos, sino de podernos pensar qué prácticas tienden a generar desigualdad en nuestra sociedad. Y cuando nos incomoda, bienvenido, porque eso nos habilita a la posibilidad de podernos revisar.
¿no? Justo lo que mencionas de las mujeres, sobre todo lo pensemos en las adolescencias, por ahí en las infancias hay más igualdad, ¿no? Pero en las adolescencias donde se ve más profundamente esta separación, ¿no? O quizás en los últimos grados del primario, en donde muchas docentes han planteado el hecho de que ven que las mujeres están más agresivas que antes, que hablan de yo tengo derecho a, entonces vos te tenés que callar. Y debemos trabajar trabajar en las aulas, ¿no? Que conjuntamente a todos los derechos nacen obligaciones. Yo tengo el derecho a ser escuchada y respetada y tengo la obligación de escuchar y respetar. Entonces, en esto es trabajar la equidad, no es que ahora las mujeres, porque si no es solamente dar vuelta la cuestión, no es eso, es trabajar por tener una sociedad libre de violencias. Y también en este avance de derechos, de cuestionamiento de mandatos, aparece en nuestras generaciones o en la actualidad la posibilidad de preguntarse si queremos maternar o paternar. La pregunta, cosa que antes, por mandatos sociales, no se puede preguntar, eso es un montón. Si lo podemos ver a eso, ¿no? Esto de, por ahí está este chiste, a mí me encantan los memes para este tipo de cosas, los voy a tratar de buscar y subir en el aula para que los puedan ver, ¿no? Pero seguramente los conoce, este chiste de mi abuela dio 7 nietos, mi mamá dio 4 nietos y yo di un gato y un perro, ¿no? Porque no hay el deseo de paternar o de maternar. El no hay es relativo porque sigue existiendo la reproducción humana, sigue habiendo mujeres y hombres que eligen, que tienen el deseo de paternar y maternar, que es como el camino para disminuir las violencias también, el que la maternidad o la paternidad sea un deseo. Entonces, si un deseo se puede sostener desde espacios más amorosos, ¿no? Más respetuosos. Cosa que antes era un mandato de tener hijos y a veces no eran deseados, no eran queridos, no era el momento, no había... Y se ejercía muchísima violencia o estaban muchas cuestiones personales de nuestros padres y de nuestras madres no resueltas. Entonces, este ejercicio, esta reproducción, ¿no? De ciertos patrones o ciertos mandatos hacían que continúe una cadena de violencia. Hoy en día, ya hace bastante, ¿no? Por supuesto, se viene hablando de el cortar esa cadena, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo la posibilidad de detenerme y pensar qué clase de madre quiero ser, qué clase de padre quiero ser, qué clase de esposo, esposa, hijo, hija, puedo empezar a cuestionarme, ¿no? Y ese cuestionarnos nos permite desarrollarnos. ¿Por qué? Porque si yo puedo cuestionar lo que siento que me hace daño o lo que siento que le hace daño a las personas que quiero, lo puedo cambiar. Y ese es el punto, ¿no? El poder trabajar los vínculos, poder trabajar el cómo yo quiero estar con el otro, y si el otro hace algo que a mí me daña, yo poder plantearlo en un marco de respeto y que la otra persona lo entienda, lo comprenda y lo cambie, pero no el cambiar en el sentido de modificar la personalidad, ¿no? Porque a veces, muchas veces se plantea esto en las adolescencias, cuando empiezan a aparecer estos noviazgos violentos, que dicen, bueno, si vos me querés, dejar de salir con tus amigos. Claro. No estamos hablando porque de eso. Se va cortando el círculo y eso no tiene que ver con la violencia. Estamos hablando de ciertas cuestiones personales no trabajadas, por ahí, por ejemplo, los varones que no saben expresar sus emociones, entonces siempre se frustran, ¿no? Y entonces siempre hay discusiones porque no puedo poner en palabras lo que me hace mal, porque no lo sé, porque no me conozco emocionalmente, no conozco mi mundo emocional interno. Entonces, ¿cómo yo te voy a decir a vos que algo que hiciste me dolió si no puedo verlo? Me enoja. La única emoción que tengo disponible es el enojo. Que muchas veces el enojo por debajo trae la tristeza, ¿no? Entonces, el poder sentir que en este momento, bueno, yo no lo sé, no entiendo qué me está pasando, y del otro lado que haya empatía, que del otro lado me puedan comprender, ya sea mi pareja, sea mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos, hermanas, ¿no? Permite que uno vaya cambiando, vaya desarrollando esa parte emocional. Porque empatizar quizás también sea poder poner en palabras. Exactamente, sí. Me parece que eso es fundamental, a veces lo ejercitamos muy poco, nos cuesta mucho a veces poner en palabras lo que nos pasa y nos lleva a la frustración. Y muchos de los mandatos que existen en la sociedad, que a veces no tenemos ganas de cumplir, nos llevan a la frustración también. Y entonces eso también hay que romper también y tiene que ver con el deseo. Sí. Bueno, vamos a dejar aquí, es un montón, lo sabemos,
Vamos a acercarles un cuadernillo para lo que es la clase 4, un pequeño cuadernillo con estas cuestiones y una actividad. La actividad consiste en ver el video que va a estar subido a la semana siguiente, así que ven este video tranquilos, toman algunas anotaciones. Para el video lo van a tener que analizar, les vamos a dejar las preguntas y un pequeño cuadernillo. Las preguntas no son con respuestas de texto, ¿no? Sino son para reflexionar, para pensar y analizar sobre el video, en base a todo lo que hemos estado hablando y lo que va a estar también en ese texto, en ese cuadernillo que les vamos a dar. Así que espero que les haya sido muy útil la clase, que les haya gustado y los esperamos en el próximo video de clase 5. Así es, así que hasta la próxima.